tardes o noches, a la hora que nos estén viendo, gente, sean bienvenidos todos a su espacio de conexión pop con mi compañero Ricardo Rocha, actor especializado en doblaje de voz, y con Badwin16, animador cosplayer, y con Winnie Cupcake Cosplayers. Y claro, hoy estamos de manteles largos porque tenemos a un invitadazo, a un gran actor de doblaje y claro, fanático de Led Zeppelin, el señor... Preséntate, amigo, preséntate. ¿Yo me presento? Oh, bueno, excelente. Vale. Venga, pues un gusto saludarlos, amigos. Mi nombre es Sebastián Yapur, yo soy voiceover, soy actor de doblaje, músico y nada, todo lo que sea menos tener que trabajar. Oílo. No, hombre, sí, es un gran trabajador, un gran laborador, tiene grandes personajes y claro, hoy vamos a indagar en este hombre realmente para hacerle unas pequeñas preguntas y no solo eso, que nos hable también de la cultura pop en general, porque él es un gran conocedor y como lo había dicho, un gran músico en cuanto al fanatismo, al buen rock. ¿Sí o no? Pues de todo un poco, sí, empezamos, ya tenemos muchos años con la música, con el rock. Yo desde siempre llevé como paralela la onda de la voz y de la música. Para mí era todo un poco lo mismo. En mi casa había de todo, había música, había guitarra. Mi madre cantaba, mis hermanos cantaban, tocaban la guitarra. Mi madre era declamadora, entonces ella tenía ese maravilloso don de decir poesías y de encantar con solamente su voz. Y entonces yo desde muy chico, ya a los 5 años, agarraba la guitarra y hablaba y hacía imitaciones. Ya con 11 años, mi papá, que ya lo tenía harto al pobre, decidió mi primera batería, que la fascinación mía era poder tener una batería, y así empecé a tocar también la batería. Ya con 12 años formé mi primera banda de rock, ya empezamos a tocar en teatros allá en mi ciudad natal, y siempre ligado al arte y siempre con algún micrófono cerca. ¡Qué rico! Oye, siempre tener, aparte de lo que es el actor de doblaje, que es como nuestra entrada principal normalmente, tener todo este conocimiento alrededor, o sea, porque hay músicos, teatreros, que saben de malabares, de payasos, o sea, todo este conjunto artístico. Déjame hacer una pregunta, gracias. A ver, ahora. Estamos escuchando, manejas diferentes instrumentos. ¿Cuáles manejas? ¿Cuáles sabes? Y aparte, ¿cuál es el que dominas más? Mira, en cuanto a la música, yo no es que sea un instrumentista así muy dotado ni nada. Lo que a mí me gusta en verdad es componer, producir y cantar. Entonces, como yo soy de la época en donde no existía mucho el MIDI ni nada de eso, y yo vengo de una ciudad muy pequeñita, entonces yo, para poder hacer mi primera banda de rock, aparte en Argentina en aquella época veníamos de una dictadura militar muy fuerte, donde no había mucha expresión cultural y mucho menos que tuviera que ver con el rock y todo eso. Entonces, para poder formar mi primera banda, pues yo ya tocaba un poco la guitarra, tocaba la batería, pero me tuve que comprar un bajo y aprender a tocar un poco el bajo para poder enseñarle a otro amigo un poco el piano para poder componer. Entonces era una época padre donde tú, para hacer música, pues tenías que tomar un instrumento y hacerlo sonar como fuera. No es como ahora que le pides a una máquina que lo haga por ti. Entonces eso me llevó a meterme a muchas y aparte diversas ramas de la música, ¿no? Porque como mi ciudad natal queda en el norte de Argentina, limita con Bolivia y con Chile, entonces nuestra cultura es muy diferente al resto de la cultura de Argentina. Tenemos una cultura del altiplano. Entonces, pues yo he tocado charango, he hecho tango, he compuesto música folclore andino, rock and roll, en fin, de todo. Soy una persona un poco ecléctica para la música, me gusta un poco de todo. Toco música brasilera, por ejemplo, he grabado folclore latino, he grabado, no sé, con el Darius, hemos grabado un trap, es la primera vez que Darius graba un trap y es una rola mía. Muy ecléctico, digamos, en ese sentido, pero porque la verdad que como no vivo de la música, ni mucho menos, entonces me puedo dar el lujo de hacer lo que se me cante, ¿no? También, bueno, la experiencia siempre muy bonita de poder cantar en películas, ¿no? Siempre uno de mis sueños fue
cuando, bueno, yo tengo el sueño de hacer doblaje desde que tengo 7 u 8 años y el sueño de la música siempre me ha acompañado, pero cuando yo hace más de 25 años decidí venir a México a iniciar una carrera en el doblaje, porque yo ya tenía carrera como locutor, pues una de mis grandes ilusiones era justamente en algún momento poder unir esas dos pasiones, ¿no? El canto, la música y el doblaje. Y bueno, se dio la oportunidad en un par de ocasiones, por ejemplo, no sé, habiendo cantado No me rendiré en la peli de La Granja, que luego fue una canción que la gente la recuerda con mucho cariño, una canción de estímulo muy viral y que bueno, justamente pues se emparenta un poco con el rock porque es la versión al español de Back Down de Tom Petty y los Heartbreakers, ¿no? Pues he tenido la oportunidad de cantar con Chayanne y Dana Paola y Beto Castillo en la peli de Enredados. Entonces, bueno, alguna vez u otra se han unido estos dos mundos maravillosos para mí. También recientemente tuvo una presentación con su esposa, que la verdad, al oírlo dije, caray. Sí, gracias, amigo. ¿Hay grabación? Sí. Sí, pasa que también yo produzco a mi esposa, que es una brasileña vedette, cantante súper guapa, súper talentosa. Ella tiene algunas canciones de género urbano, por ejemplo, composiciones nuestras, producciones con algunos rappers de República Dominicana, de otros lados. Siempre estamos con el tema de la música. Bueno, en el caso de ella también es vedette, baila y todo eso. Y de repente pues yo me animo, canto también en portugués, de todo un poco, la verdad. El oírlo es una... chicos, tenemos el guante del destino. Este es el guante donde salen las preguntas de los más picorosas. Si no quieres contestar, amigo, me señalas la carta del WhatsApp. El naipe, ahora sí que mi fotito. Ok, ¿ese eres tú? Es que yo... Ese soy yo. Ahí está. El Joker. Ahí está. Producción. Sí. Ahora sí que el comodín, ya sabes, amigo. Totalmente, exacto. Buenísimo. Si no quieres contestarla, nada más levántala y la levantamos y decimos no. No te preocupes, pero no le vamos a sacar las nalgas a la jeringa. A ver, vamos a agitarlo bien. Agitarlo bien. Venga. Personaje favorito. De la cultura pop en general, de todo, o sea, personaje pues, de la historia, o sea, de existentes. A ver, dice. Como aficionado, ¿cuál es tu deporte favorito y si lo has practicado? Esa pregunta es buena. Fíjate que yo tengo una relación con el deporte un poco especial, porque yo tengo una contextura física que en teoría se presta mucho para el deporte. Yo a mis 14 años ya medía 1,94 m y entonces como yo vengo de una ciudad donde nuestra etnia es un poco más baja y así, pues los profesores de educación física y de deportes de mi colegio se afilaban los dientes conmigo, me querían para básquetbol, me querían para voleibol, pero la verdad que yo siempre estuve en estas ondas de la música y del arte y de todo lo demás. Lo que sí llegué a jugar, que me gusta, es el fútbol soccer. Yo jugaba de arquero, jugaba de portero, la altura me ayudaba mucho, realmente tenía buenos reflejos, era muy bueno, pero los problemas de vista fueron los que con el tiempo se fueron como acrecentando. Y nada, en aquella época no hay como ahora, ves que hay unos anteojos que son así como para deporte y todo eso, exacto, ¿no? Como antiparras y así. Pues no, y entonces, bueno, entre la dificultad de quitarme los lentes y no ver mucho y el tema de la cuestión musical, pues ya quedó un poquito del lado del deporte, pero me gusta el fútbol, me gusta el voleibol, también he jugado en la secundaria y de repente, bueno, mi mujer también me arrastra al gym, pero eso sí no es por gusto. Qué bueno que lo aclara. Por salud. No, la siguiente. Vamos con la siguiente pregunta. Venga. Ya la tengo acá. Ok, esta está buena. Dice, género de entretenimiento que más ames, terror, ciencia ficción, comedia, etc. Bueno, mira, me gusta mucho la ciencia ficción
porque es algo que yo heredé de la pasión de mi padre. Mi padre era un gran lector. En mi casa había bibliotecas y bibliotecas con infinidad de libros, y él era muy fanático de la ciencia ficción, de Ray Bradbury, de Stanislaw Lem, en fin, de tantos y tantos escritores. Entonces yo tenía mucho a la mano libros de ciencia ficción, me gusta mucho. En el cine también creo que hay una buena mancuerna entre las novelas de ciencia ficción y sus versiones cinematográficas. Y también me gusta mucho la comedia. Siento que de alguna manera también es importante ese entretenimiento. Yo tengo una beta artística que por ahí me deja medio sensible, quizá más de lo que a mí me gustaría. De repente chillo mucho con las películas, me conmuevo demasiado, y entonces sí me gusta poder como que ver comedia y relajarme y entretenerme. Yo creo que entre la ciencia ficción y la comedia son mis dos favoritos, y también soy muy, muy, muy fan de los documentales, ¿no? Yo la televisión en casa, a pesar de que tengo tele de cable y todo lo demás, prácticamente lo único que está sintonizado es History 1, History 2, y nada más cuando quiero ver otra cosa ya me meto a los canales de streaming, ¿no? Pero esas son en cuestión de cultura, de entretenimiento, es como que lo que más me gusta. Y qué curioso, ¿no? Que la ciencia ficción sea algo que le haya llamado la atención de toda su vida. Sí. Porque eso va a ser muy importante para lo que sigue en la entrevista, ¿no? Pues fíjate que en general sí. Pero así pasa. Yo creo mucho en la energía, creo mucho en el poder del universo, creo mucho en lo que es un poco la ley de atracción, y no lo digo de una manera liviana ni esotérica, porque por otro lado soy una persona bastante pragmática y escéptica en un montón de cosas, pero sí lo digo porque me ha pasado, ¿no? Cuestiones como la que me han pasado, por ejemplo, con Kiko, de quien yo he sido fanático desde los 8 años, y hablaba todo el día como Kiko, al punto tal de que mi papá ya me quería llevar a un psiquiatra, y 20 y pico de años después tener la posibilidad de dar una audición, que me asignen el papel, conocer a Roberto Gómez Bolaños, sin duda son cosas que te dan a entender que hay algo ahí en lo que uno desea, y con la fuerza con la que uno lo desea, y que finalmente pues se acaben atrayendo ciertas cosas a nuestras vidas, ¿no? Fíjate, ahora sí que era una de las preguntas, ¿quién te hubiera gustado conocer pues en la historia? Y mira, se te hizo conocer a Roberto Gómez Bolaños. Fíjate que se me hizo conocer a Roberto Gómez Bolaños. Yo quería conocer a Carlos Villagrán. Ajá. Se me hizo, pero a nivel fan. Nos cruzamos en un aeropuerto en São Paulo, Brasil, me tomé una foto con él. A nivel carrera artística, yo era muy... Mi atracción por el doblaje venía de la mano de que me gustaba mucho la televisión, pero en particular me gustaban mucho los Tres Chiflados. Y entonces yo veía mucho la tele, veía mucho los Tres Chiflados. Allá en mi ciudad natal, pues teníamos nada más un solo canal de tele. Era en blanco y negro, ¿no? Era por aire, empezaba a las 4 de la tarde, terminaba a las 9 de la noche, y esa era toda la ventana al mundo que nosotros teníamos. Entonces yo veía todo lo que pasaban ahí. Pero pues me fascinaban los Tres Chiflados y todo. Y claro, al tener solamente un canal de aire, un niño como yo no tenía una noción de que las cosas en realidad eran en otro idioma. Sí. Nosotros la veíamos doblado, y para nosotros así era. Entonces recuerdo que un día nos llevaron a una ciudad cercana para una feria más grande, a que viéramos un poco de civilización, porque mi ciudad era muy pequeña, y entonces ahí me tocó ver en una de estas proyectores de 16 milímetros, de Super 8, perdón, que existía en aquella época, estaban pasando los cortos de los Tres Chiflados. Yo me fui corriendo, y cuando me acerqué, pues eran los originales en inglés, y a mí me sacó muchísimo de onda. Llegué, le conté a mi mamá, que no sé cómo sabía esas cosas, porque mi mamá era una cosa maravillosa. Me dijo, no, lo que pasa es que lo que vos estás viendo, lo que nosotros vemos acá en la tele, está doblado. Le digo, ¿qué? ¿Pero qué es eso? Y me dice, no, son personas que hablan y sincronizan. Mi mamá sabía todo. Y me dijo, y no solo eso, ese trabajo se hace en México.
Entonces, desde ahí quedó implantada esa semillita y como les decía, esa semillita pues tenía mucho que ver con los Tres Chiflados. Entonces, a partir de ese momento, cuando yo entendí lo que era el doblaje y entendí que quería hacerlo, también entendí que había personas mexicanas que yo podía conocer, porque cuando yo era niño, los Tres Chiflados ya se habían muerto todos, ¿no? Entonces fue mi ilusión no solo meterme a esto, sino poder conocerlos. Y tuve la gran fortuna una vez en Taller Acústico que llegué justamente a grabar una película de Disney y me encontré ahí saliendo al maestro Paul Ortín, que era la voz de Larry, la voz de Mr. E, del caballo que habla, la voz de Morky Mindy, pero bueno, para mí Larry. Y entonces, como cualquier fan de los que habitualmente se nos parecen a nosotros, pues ahí estuve yo y me tomé la foto con él y déjenme decirles que esa es una parte fascinante de la carrera, ¿no? A pesar de que he tenido la posibilidad de trabajar con muchos personajes muy bonitos y todo eso, pero conocer a tus ídolos, haber podido ser amigo de don Pepe Labat, haber conocido a tanta gente increíble con la cual yo he crecido, pues es algo, quizá lo más bonito para mí de esta carrera. Ay, qué padre. Claro que sí. Ay, qué chido. Y es algo que nosotros entendemos muy bien porque nos estamos conteniendo mucho, créanme. Estamos... Entonces, Pero el domingo. Pero el domingo... Yo siento Estar mucho... en el medio artístico, decir, vamos a franquear ahorita. Yo, ay, por favor. No, fíjense que es algo bonito en el sentido de que no solo que yo lo recibo y me gusta mucho ese cariño de la gente, sino que en ese sentido pues sí puedo identificarme, ¿no? Porque yo también he sido ese fan, pero aparte un fan de una manera distinta, porque de una época donde no existían las redes sociales, de una época en donde los actores de doblaje no eran conocidos, entonces era algo muy sorpresivo. Todavía en ese tiempo, cuando yo recién llegué, pues los castings, había casas de casting que íbamos y nos formábamos, en los llamados de doblaje pues también se juntaba mucha gente y para mí era algo increíble llegar y yo simplemente me ponía en un costadito y callado, porque aparte siempre he sido una persona muy tímida, y entonces me ponía simplemente a escuchar quiénes estaban ahí y tarde o temprano acababas reconociendo voces de tu infancia, ¿no? Y entonces poder acercarte y poder saludarlos ha sido un viaje increíble, ¿no? Para que ustedes se den una idea, de las primeras veces que yo platiqué con Mario Castañeda, pues le contaba, Mario, pues, tú no sabes lo que representan las voces de ustedes en países como Argentina, ¿no? Como Chile, y él me miraba como diciendo, ¿tú crees? Claro, era antes del Facebook, ¿no? Decía, ¿pero tú crees que la gente nos conozca? Le digo, sí, si tú algún día tú llegas a ir a Argentina, te vas a dar cuenta. Y bueno, ha pasado el tiempo, la historia ya la conocemos todos, y me río mucho con Mario cuando por ahí lo encuentro, le digo, ya ves, ¿te acuerdas cuando yo te decía? Y hoy tú conoces Argentina más que yo, porque, digo, Mario está 2 veces al mes en Argentina, en muchos lugares. Entonces, bueno, fue ver el nacimiento de lo que llegó a ser una industria como muy de nicho, como muy para quienes nos fascinaba esto, y verla crecer a nivel de popularidad y todo. Y bueno, y espero que no me vaya a tocar verla morir ahora, ¿no? No, ya está más fuerte, no te creas, ¿eh? De hecho. Con noticias recientes, Veremos. Permítanme el escepticismo, chicos. Ay, no. Tranquilo. 50-50. Ojalá. Tenemos pregunta. Va. Díganme. Mira, esta es una saga de preguntas que tenemos. La tenemos como la trilogía de la isla desierta. En este caso, tenemos, si vieras tú en una isla desierta o cayeras en una isla desierta por algo, Bien. ¿cuáles serían tus 3 películas favoritas y por qué? ¿Cuáles serían las que quisieras tener ahí? Bueno, Perfecto Asesino de Luc Besson. Porque me fascina esa película. La trama, cómo está hecha, las actuaciones, recursos que se crearon en esa película, recursos argumentales, han sido fusilados hasta el hartazgo. A mí me gusta la obra artística, no solamente que es buena, sino que marca una tendencia o que parte aguas. Sin duda, Perfecto Asesino,
probablemente Buscando a Nemo. También me la llevaría porque es una película que me fascina y por el cariño que le tengo a Bruce. Y alguna otra película que me llevaría, a lo mejor Despertares con Robin Williams y Robert De Niro, que fue una película que me marcó mucho. Es una película ya viejecita, luego googleenla, está muy buena. Que aparte está basada en un caso real, ¿no? Yo pienso que esas podrían ser 3 muy buenas películas para llevar. No, y en la del Perfecto Asesino me diste en el clavo, amigo. Sí, ¿verdad? También Ya varios que la mencionan. Híjole. Pero es que es una obra de arte sin duda alguna. Sin duda alguna. Me tocó una buena pregunta y va ligada un poquito con la que hiciste. A ver. Dice, ¿película o franquicia que la gente ame pero que tú aborreces? Ay, fíjate que hay muchas, yo no les diría a nivel aborrecer, pero a mí hay una cosa que me ha pasado desde muy niño, y a nivel cultura, sobre todo, digamos, cultura pop, cuando algo se masifica demasiado o ya te lo quieren poner demasiado, a mí inmediatamente me da una sensación de rechazo. Y a veces puede pasar por cosas muy tontas. Les doy un ejemplo. Cuando yo era niño, en mi casa había mucha música, por parte de mis hermanos, por parte de mi mamá, y entonces, por ejemplo, ellos eran demasiadamente fanáticos de los Beatles, y nos sentábamos a comer y ponían discos de los Beatles, y todo el día. Entonces yo con 7, 8 años aborrecía los Beatles, sino porque la saturación o la insistencia era un poco lo que me hacía negarlos. Obviamente luego ya más grande los redescubrí, y nada, a veces me pasa un poco eso, ¿no? Con cosas que se hacen demasiado populares, a mí me da como un poco de escozor, pero así puntualmente que sea como muy popular y a mí no me guste, híjole, creo que voy a quedar mal con alguna gente, pero de repente del anime no soy tan fan, no, como que no he tenido una conexión con el anime quizá desde mi temprana edad, y creo que lo que pasa por ahí es una cuestión quizá más generacional, ¿no? Yo crecí con los Looney Tunes, con los Picapiedra, con Hanna-Barbera, con otro tipo de caricaturas, y entonces como que el anime llegó quizá en otra edad de mi vida, y no siento esa conexión, ese cliché. Por supuesto que hay cosas impresionantes y de una calidad y de una factura increíble, y también se daba que incluso luego laboralmente, ahí estás tú, Enrique, como colega, no me vas a dejar mentir que por lo general el doblaje de anime siempre era como que se cosía aparte, ¿no? Eran otras empresas, otros directores, otros actores, era como un submundo dentro del doblaje, y por H o por B, pues yo no tenía cabida ahí. A modo de ejemplo, no sé, tiene pocos años que yo he empezado a hacer proyectos de anime, es decir, ya tenía yo una carrera bastante dilatada e importante, y no se abrían para mí las puertas del anime. ¿Será un poco lo mismo que hablábamos antes? ¿Será esa ley de atracción? ¿Será que como tampoco no me gustaba mucho, no me llegaba? A lo mejor sí. Pero bueno, obviamente cuando uno empieza a trabajar y te empiezas a meter más, bueno, por supuesto, conocer franquicias como las de One Piece y poder trabajar y darte cuenta de lo que se trata, pues es algo increíble. Y actualmente, bueno, hay muchas cosas que también tienen como la estética del anime, pero no esa filosofía y esa cosa tan tradicional del anime. Entonces yo creo que por ahí yo estoy enganchándome un poquito más, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy trabajando en una serie que es como de anime, que se llama Evil My Cry, pero tiene unos argumentos diferentes. Entonces, bueno, poco a poco me estoy involucrando un poquito más con el tema del anime. Sí, yo igual, yo no es de anime, no, al mucho, sí, no, y yo estoy más chavo, ¿no? Digamos, pero sí, claro, sí, en tu caso es un poco más por gusto. Claro, yo digamos,
Por generación, lo que sí llegué a ver y que me fascinaba mucho, pues era proyectos como Ultraman, ¿no? ¿Se acuerdan? ¡Ándale! Live action con aquellos robots y todo eso, que luego se tradujo en los Power Rangers, más o menos la misma estética. Ajá. Que nunca fui fan de los Power Rangers, pero sí tenían esa reminiscencia de ese tipo de proyectos que me encantaban. Ultraman, cuando se le subían los japonesitos a la mano del robot y todo eso, sí. A mí me fascinaba. O entre Mazinger Z. Mazinger también. La señorita Cometa. Eso no se pasaba en Argentina, eso fue como algo muy local. Exacto, no, la señorita Cometa no se pasó. Se pasaba Ultraman y de ahí fue Mazinger Z. Ya hablando en caricatura, ¿no? No, la señorita Cometa no se llegó a pasar. Ah, qué dato curioso. Esa lo conocí aquí. Estoy allí nuevo para saber. Ok, ¿quién sigue? A ver, va la siguiente. Va la siguiente, amigo. Venga. Esta es una pregunta difícil, porque pues sí divide a la gente mucho. Entonces, es una pregunta complicada. ¿Pizza con piña o sin piña? Absolutamente sin piña. Fíjense que... la verdad que... ¡Largo! No, totalmente. Y no solo la piña, sino unas cuantas cosas. Fíjense que yo con la pizza y con México no dejo de tener ciertos conflictos, porque la verdad que uno como argentino... Hay que ser sinceros que es una tierra donde hay muy buena pizza, porque hay muy buena pasta, porque somos un país donde el 30% de la población son descendientes de italianos, ¿no es cierto? Y entonces, si bien yo no tengo nada de sangre italiana ni nada, pero es un país en donde tú vas a comer muy buena pizza, muy buena pasta y vas a tomar muy buen vino. Y llegando a México, obviamente fascinado de toda la comida y todo, pasó mucho tiempo hasta que a mí se me ocurrió pedir una pizza, ¿no? Obviamente había tantas cosas deliciosas que probar y todo, y sí, fue una de las grandes decepciones con México, con la pizza, ¿no? O sea, tenemos una cultura de pizza como más que viene de la americana, ¿no? Que no quiero decir marcas, pero no son de mi gusto, y dentro de nuestra cultura ya más regional, pues tenemos la de agregarle cosas que son un poco inverosímiles, ¿no? Por ejemplo, la piña, o por ejemplo las cosas líquidas, ¿no? O sea, para mí el concepto de ponerle cosas líquidas a una pizza se me hace como muy raro, y sentarte en México en una pizzería es que te lleven salsa Maggi, limones, salsa inglesa, y dices... ya se me hizo agua en la boca. No, chimichurri. Y luego ya se chimichurri. Claro. Del picoso ese. Entonces, la verdad que sí, es algo que me cuesta encontrar la pizza en México. Pero habiendo tanta cosa tan deliciosa aquí para comer, existiendo la barbacoa, ¿para qué me preocupo por la pizza? ¿Te fascinó? Claro, la barbacoa de hoyo, de Hidalgo. ¿La carnita al pastor con piña te gustó? Sí, la carnita al pastor con piña, sí. No, okay. Y me gusta la piña, y no digo que no. Por ejemplo, yo siempre fui muy fanático de... Mi papá preparaba el cerdo al estilo chino con cubitos de piña y su salsa glaseada, todo eso sí, pero en la pizza no. Es que la pizza es como que nosotros traemos esa tradición como más italiana. De hecho, ya para mí arúgula en la pizza, o sea, hay mucho. Yo soy fan de la pizza súper clásica, ¿no? Mozzarella, margarita, a lo sumo aceituna, unas hojitas de albahaca, o si quieres 4 quesos y hasta ahí. Y crujiente. ¡Oh, rayos! No, se me antojó, no tengo hambre. Pero bueno, tenemos una... Esta pregunta me gusta mucho, porque es conocer un poquito más a la persona, al invitado. Okay, dice, ¿qué coleccionas y cuál es tu adquisición más reciente? Híjole, fíjate que a mí me cuesta mucho coleccionar porque me ha tocado trasladarme demasiado en la vida. Y entonces las cosas se van quedando regadas por ahí. Y yo tengo una filosofía de vida, no sé si sea errada o no, pero como yo nací en un lugar tan pequeño y desde muy chico yo sabía que mis gustos y mis intereses me iban a obligar a tener que irme de mi lugar. Entonces yo he crecido con la filosofía de que nunca te instales lo suficientemente en un lugar que no te puedas ir en un par de días.
Y entonces, como la vida uno lo va llevando de un lado a otro, pues muchas veces lo que pasa es eso, que es difícil acumular, atesorar o coleccionar. He tenido muchos instrumentos, por ejemplo. Si yo juntara todos los instrumentos que yo he tenido en mi vida, tendría una colección inmensa. Tengo en Argentina, por ejemplo, bandoneones cromáticos, charangos, baterías acústicas. Aquí, por ejemplo, tengo baterías eléctricas, tengo guitarras. He tenido muchos instrumentos musicales y si los pudiera tener juntos, podrían, no sé si ser una colección, pero sí ser unos cuantos. Y luego, en cuanto a cosas de coleccionismo, pues ya más tradicional, yo les diría que no es coleccionismo, yo le digo más bien la egoteca, ¿no? Y que es esa cuestión de uno tratar de juntar de los personajes. Y otra cosa que pasa, me regala, ¿no? Esto, por ejemplo, me lo regaló un fan, pues estoy rodeado de la egoteca, ¿no? Está bonito. Quiero. Mira, esto, por ejemplo, es algo muy bonito que todavía no lo he sacado de su... Kiko. Es el Kiko, es el Kiko, pero de playa, Acapulco, va a Acapulco. De las vacaciones en Acapulco. Bueno, obviamente ser Vader significa que vas a encontrar muchas cosas coleccionables, ¿no? Nos imaginamos. Cosas que la gente me regala, ¿no? Y entonces eso es, por supuesto, está bien chido. Batman. Y entonces, bueno, esta cuestión de la egoteca hace que algunas cosas que yo sí me compro, pero por ejemplo, por motivos de que... Desconoces el poder. ¡Qué padre! Entonces, bueno, cosas como esas, ¿no? Tener juguetes que tienen tu propia voz para uno que en realidad es un niñote, ¿no? Es una fantasía. Claro. Y bueno, un montón de cosas. Por eso le digo egoteca, porque en realidad son cosas que tienen que ver con mi trabajo, con mis personajes y con ese tipo de cosas. Yo algunas las compro, las colecciono, y muchas otras, la verdad, de las cosas que son los fans que me las regalan, ¿no? Ay, amigo, este domingo vas a tener cosas que, hijo, voy a tenerte que comprar una maleta porque... Venga, vamos a ir con la maleta vacía entonces. Ahora tenés que documentar No, qué chido, gracias. Siempre, la verdad que la gente es súper linda. Ahora estuve, por ejemplo, en Guamúchil, en Sinaloa, me regalaron una pintura al óleo, súper bonita, de una chica, una gran artista, pero bueno, con esa locura que siempre tiene que ver conmigo, porque la pintura al óleo justamente era de Kiko cuando se transforma en marciano en las caricaturas. Wow. Hay cosas padrísimas, la verdad. Tengo que organizar un poco más los objetos y todo eso, y pues ya haremos ahí algún video mostrando, porque hay muchas cosas que tienen historias, ¿no? Y tienen historias bonitas. Hay cosas que, por ejemplo, no sé, tengo pendientes, medallas de Gears, ¿no? Tengo muchas, por supuesto, tengo de plata, pero tengo algunas que yo valoro mucho, por ejemplo, de un fan que vino con su medalla colgando, se la quitó y me dijo, yo quiero que usted tenga esta medalla porque yo me la gané como el mejor jugador de México en un torneo de Gears. Entonces, realmente las cosas que te regalan tienen un significado muy padre. Ay, qué padre. Qué bonito. Genial, la verdad es que sí. Bueno, siguiendo con las preguntas. Venga, chicos. ¿Cuál va ligada con una isla desierta? Va. Pero en este caso dice, ¿qué 3 videojuegos te llevarías para no aburrirte en esta isla desierta? Híjole, ahí está un poco difícil porque paradójicamente yo soy cero gamer, ¿no? ¿En serio? Y yo no jugué muchos videojuegos, un poco siento por los problemas de la vista, y bueno, y también desde hace muchos años que ya los videojuegos se pusieron muy complicados, ¿no? Yo siempre he trabajado en estudios de grabación, siempre he trabajado un poco ligado a la tecnología, entonces la idea era llegar a la casa y desconectarte, pero a partir de que ya le empezaron a poner 20 botones a los joystick y todo lo demás, pues ya se me complicó, pero no vamos a dejar de nombrar porque hay juegos que sí me gustan. Por supuesto que me llevaría toda la saga de Gears of War,
Muy bien. Y me llevaría un juego que yo jugaba hace muchos años y que me divertía mucho, que se llamaba el Driver, que eras un piloto, pero que eras piloto como de fuga, de ladrones y todo eso. Y se subían los ladrones, y tú los tenías que por Miami, que por acá. Me divertía mucho el Driver. Y me llevaría, sí he jugado mucho que me divierte, me llevaría el Mario Kart, pero en realidad mejor me llevaría el Chavo Kart. Quítate, chavo. Ahora, esta pregunta a lo mejor sí se le complica un poquito porque va más acorde con lo que nos ha estado comentando hasta ahorita. A lo mejor ver nada más 3 va a estar difícil, pero en esta isla desierta, ¿qué 3 canciones no podrían faltar? Pues, híjole, sí es un poco difícil porque las canciones siempre, yo siento que las canciones no es que representan a la persona, sino que las canciones representan momentos de las personas. Y alguien ya a esta etapa de la vida, pues he pasado por muchas situaciones y siempre la música me ha acompañado y siempre ha habido una canción ahí para estar, ¿no? Pero creo que me llevaría Seminare, de una banda argentina que se llama Serú Girán, liderada por Charly García. Creo que me llevaría My Way, pero la versión cantada por mi adorado Pepito Labat. Y creo que me llevaría Chega de Saudade, el primer bossa nova de la historia. Muy bien. Está chido. Eso fue más una máster de cultura general de música, porque muchos se van a haber quedado así ¿de qué? Pues ahí para que aprovechen y los investiguen. Sí, están buenas. Que quiera que las busquen porque realmente son muy buenas rolas, pero solo por nombrar algunas, ¿no? Porque la música afortunadamente es infinita. Híjole, esta puede que cause un poco de polémica. ¿La quieres responder bien? No, si no, venga. Vamos a la siguiente. No te preocupes. Pero viene por parte de esto, ¿no? Dice, personaje que admiras y te gustaría interpretar. Ok, mira, cuando a mí me hacen ese tipo de preguntas, lo primero que yo digo es que soy una persona súper agradecida con la carrera que tengo. Tengo la fortuna de haber hecho personajes que ni se me hubiera imaginado si me hubiera pasado por la cabeza que algún día iba a poder hacer. Entonces pienso que querer más sería como un acto de soberbia, ¿no? Pero sin embargo, dicho esto, también soy una persona optimista, ¿no? Decía, hablando de música, decía Luis Alberto Spinetta, mañana es mejor. Y creo que tenemos que vivir con esa conciencia de que mañana es mejor. Y entonces siento que siempre hay algún personaje lindo que puede estar llegando. Y para ser un poquito más puntuales, lo que sí te diría, no como un deseo, sino como una espinita que me quedó por ahí en mi carrera, fue que en algún momento pensaron en mí para un personaje muy bonito que a mí me hubiera encantado hacer. Ya tenía incluso el llamado, pero mi mamá estaba pasando en aquel momento una situación de salud muy delicada en Argentina. Fui a acompañarla en una operación y pues no lo pude hacer, pero digamos que me quedé muy contento, independientemente de todo, de que hubieran pensado en mí para ese personaje. No lo pude hacer, pero bueno, quedó en súper buenas manos, también como siempre suele pasar. Era Optimus Prime, pero no se dio y pues no se dio. Ni modo, sí, sé lo que es eso. Pero bueno, tú dices, hice la prueba, me tuvieron en cuenta para la prueba, me escogieron. Finalmente, como yo digo siempre, la competencia es contra uno mismo, ¿no? Porque uno no sabe las variables de la vida, quién te elige, por qué te elige, quién elige a otro, por qué le elige, qué es lo que puede pasar. Entonces, me queda la satisfacción de que di la prueba, lo di todo y me escogieron. Ya de ahí en más, pues, el destino. Ay, no manches. Sí, me hubiera gustado verte. Hubiera estado padre, ¿verdad?
Parte de eso es la suerte también. Sí, Claro. A ver, ¿qué tenemos? Siguiente pregunta, también es muy polémica. Va. Aquí nos vamos a también a ver de qué estamos hechos, ¿no? Pero igual no te preocupes, porque ya sabes que al fandom del doblaje como que le encanta la polémica, ¿Verdad? le Pero de encantan los todo, actores de todo, de polémicos. todo. Cuanto más en broncas están metidos, mejor. Y si te dan una calentadita y un cachito al bote y luego sales con una arriba. Entonces, vamos con la polémica, chicos. Sí. Al final a la gente le No son encanta. polémicas, no, pero son bien sencillas. Uno trata de mantener una línea toda la vida y luego te das No se cuenta puede. que más vale el argüende. Cosas raras, ¿no? Como decir, ¿y eso truca, chavo? ¿Y eso truca, chavo? A ver, Bueno, ya la pregunta. ¿Team Pepsi o Team Coca-Cola? Team Coca-Cola, no hay duda ahí. No digas. Ni la pensó, directo. Ni la pensó. No hay de Pepsi, las de sabor y la Ay, Coca-Cola. No, porque aparte pasa algo muy importante y que tiene su explicación. Primero, por tradición, siempre nosotros en mi casa tomamos Coca-Cola, pero por otro lado, hay una tradición muy de mi país, que es tomar una bebida que se llama Fernet, y Con la Coca. preparación es la Coca-Cola, el Fernet es con Coca, ¿no? Y entonces, pues si tú lo mezclas con la otra, queda algo totalmente Pepsi es que es más dulce. espantoso. Sí. Es como dulce y para nosotros, pues tiene como un sabor más a medicina, no sé, es diferente. También tengo que reconocer que en los últimos años ha cambiado mucho. Últimamente de repente ahí me tomo una Pepsi Black y también está muy bien, ¿no? Pero yo creo que es por una tradición, siempre Team Coca, y además soy muy fanático de los refrescos extraños, refrescos regionales. Entonces, cuando viajo siempre aprovecho para tomar que la de hierro, que la de Jamaicol, que trato de probar todos los refrescos exóticos que me encuentro por ahí, ¿no? Ah, y por ejemplo, Qué bueno que no compré la rejilla porque ya la había pedido. La Dije, doctora no, ya le Pepper. voy a dar a mi amigo Pepsi. No, la me encanta. coca de Argentina es diferente a la de acá, de México. ¿Has sentido alguna diferencia? Sí, digamos, lo que pasa es que sí es un poco diferente porque el agua influye en cada lugar y el tipo de edulcorante. Lo que yo veo, la de México y la de Argentina se parecen bastante porque en su mayoría se siguen haciendo con azúcar. La que yo siento mucha diferencia es la gringa, porque como es con fructuosa de maíz, sí se siente Diferente. se siente diferente. ¿Has probado incluso la coca de cherry de Estados Unidos? Sí, me fascina, me Ah, la de fascina. vainilla, qué Sí. delicia. El Cherry Coke, Vanilla Coke, me encanta. Sí. En La México verdad yo que- ya sé dónde conseguirlas. Si me dices... perfecto. Venga, o unos Sí. flotis, aunque sea, ¿no? Va, perfecto. ¿Para que no? En Claro. México, hablando de las de vainilla, Tonicol. Sí, por eso te decía, el tonicol me encanta, lo he probado. Tiene que estar bien frío porque es dulce de amar. Sí, ¿no? Pero me gusta mucho. Sí, esos refrescos raros me gustan mucho. Me gustan mucho los refrescos rojos, ¿no? Para comer tacos de canasta. Munder rojo, Brisco. trébol rojo. Ándale. Sí, trébol rojo. Por ejemplo, cuando yo llegué, que había en Argentina una situación muy difícil donde el gobierno retuvo todos los depósitos bancarios de la gente. Entonces me tocó a mí llegar en una situación económica un poco precaria y entonces pues solamente, bueno, yo iba caminando y de metro a todos lados, comía una vez al día, que eran los tacos del metro, que en aquella época eran 5 por 10 pesos y con una trébol rojo, la tradición. Tradición. La por costumbre. La Vale, tradición. seguimos. Vamos con la otra pregunta. Ya estamos llevándonos de tres cositas. Ya llevamos pues, que música, películas. Pero viene una bien importante que yo creo que a veces nos llena un poco más en ocasiones que las mismas películas. Entonces, 3 libros o novelas gráficas
o cómics, manga, pues ahí a lo mejor y no, pero teníamos esa isla desierta que no podían faltar. Si gustas 3 o 3 de las mismas. No, de todo un poquito. Fíjate que lo que pasa es que yo por mis problemas de vista traigo como una negación ahí con la lectura. Yo tengo demasiado astigmatismo, entonces desde chico cuando empecé a leer libros, que mi papá me daba un montón de libros, me pasaba que yo empezaba a leer, terminaba la línea y cuando regresaba estaba leyendo la misma línea. Okay. No podía bajar de línea, entonces de repente me demoraba 3 horas para leer una página, era algo complicado, pero sí hay libros que me encantan. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la magia. Entonces hay una novela que se llama El Gran Carter, que es una novela policial acerca de un mago, que está buenísima. Leería de nuevo, por supuesto, si fuese una isla desierta, me llevaría El Quijote, sin duda alguna, y me llevaría los cuentos, antología completa de cuentos de Julio Cortázar. Julio Cortázar. Sí, es muy bueno. No, sí. Nombre, amigo, esto es conocer más de ti, caray. Gracias. La siguiente pregunta es una pregunta que yo hice, todo el mundo me la está refrescando porque la hice. Uh-huh. Pero para mí es importante, o sea, es algo que a mí me gusta preguntar, me gusta saber. Venga. ¿Izquierda o derecha? ¿De qué? De lo que sea. Pues depende, mi mujer es zurda y me encanta, ¿no? Cañota, como se dice en portugués. Hay cosas muy padres. Yo creo que todo lo que sea totalitarismo es lo que está mal. Así que, pues yo creo que depende. Si hablamos en cuestión política, pues mucho más para la derecha que para la izquierda, ¿no? Okay. Creo que hay una tendencia que los artistas, como por default, tuviéramos que ser como de izquierda, como ese populismo, como esa demagogia de querer quedar bien con la gente. Pero bueno, como dice el querido Paco de Lucía, yo dejé de decir que era comunista cuando gané mis 2 primeros millones de pesetas, lo puse en el banco y no se lo repartía a nadie, ¿no? Entonces, los zurdos hipócritas realmente no me gustan. Excelente. ¿No? Esos de izquierda que viven en las embajadas y que viajan en los jets y que eso me parece que no. Prefiero la autenticidad de uno ser lo que es. Y cuando después de tantos años en la vida, como me pasa a mí, yo tengo más de 50 años, nunca trabajé en relación de dependencia, nunca fui empleado de una empresa. Esta carrera es muy bonita, es súper lindo conectarnos y en media hora que yo les cuente todos mis éxitos, todos los papeles en los que me quedé, todos los comerciales en los que me eligieron, pero ustedes saben muy bien que detrás de cada uno de esos hay 10 en los que no te quedaste y estamos viviendo en una carrera donde no tenemos retiro, donde no tenemos jubilación, donde dependemos de que cada día nos levantamos y somos un desocupado, ¿no? Entonces, de esa manera, siendo alguien que siempre ha estado acostumbrado a vivir del esfuerzo de su propio trabajo, pues tengo una gran tendencia a respetar el esfuerzo del trabajo de los demás, pero sobre todo la libertad absoluta de la gente. Claro. Bueno, ya, gracias. Perdón. Bueno, esta es una pregunta pues, rara, pero está interesante, ¿no? Esa pregunta, ya que hablamos de las leyes de atracción y de algunas creencias que usted tiene, por ejemplo, ¿alguna experiencia rara, fantasmal o asquerosa o que sea como algo interesante que haya tenido en el trabajo o en su oficio de músico, por ejemplo? Fíjate que así como cosas como fantasmales, no mucho. Sí me pasa, de repente me ha pasado esta cuestión de como media premonitoria, puede ser algunas cosas que uno las podría tomar de manera como muy diferente, no sé, como por ejemplo, me pasó una vez que yo, siendo jujeño, estaba viviendo por una temporada en Buenos Aires, a 2,000 kilómetros, y una ciudad inmensa, y de repente un día soñar con un tío mío, pero ya sabes, esos sueños así que son como muy vívidos, que a mí normalmente no me pasa, y me desperté con la sensación, no solo de que el sueño había sido muy vívido,
sino preguntándome por qué carajo soñé con este tío, que es un tío segundo mío, que nunca lo debo haber visto 5 veces en mi vida. Me quedé con esa idea, salí caminando por Avenida Corrientes, que es un mundanal de gente, como si yo te dijera acá, Insurgentes, y de golpe lo encuentro a esta persona, que tampoco él era de Buenos Aires, es de Jujuy como yo. Entonces, sí, vine de paseo, qué sé yo, lo acompañé, nos pasamos todo el día juntos. Entonces sí, de repente son cosas que por ahí pasan, pero no sé si son tan como extrañas, sino que tienen que ver con una parte de la realidad que nosotros no terminamos de entender, ¿no? Sí, le hago mucho estas preguntas porque ¿qué crees? Que ya van varios invitados que han soñado lo mismo, pero con parientes lejanos o parientes que fueron parte de la vida de uno. Me pasó a mí con mi tía, que no había visto desde hace años, que cuando falleció fulminantemente, ella se apareció en mi sueño y convivió y habló conmigo. Después del sueño lloro y siento un alivio por ella profundo. Y se lo cuento a mi sobrina y ella también empieza a llorar, y a mi mamá y a todos quienes querían a esa tía. Es raro porque también te digo, varios invitados me han dicho lo mismo. Sí, suele suceder. Fíjate que ahora que tú me dices, también me hiciste acordar, yo estaba viviendo en la época de pandemia, me regresé un par de años a Argentina, pero justamente en ese interín me traen de una plataforma que se llama Doméstica, de cursos y todo eso, me traen para grabar un curso. Ellos querían hacer el primer curso de locución comercial para principiantes, y bueno, poca gente en este ambiente sabe que pues yo mayormente soy locutor o hago mucha locución también. Entonces la cuestión es que yo vengo, estoy aquí en México, hago el curso, no sé qué, y estoy caminando por Avenida Reforma, yendo a mi hotel a pie. A mí me gusta mucho caminar, y empiezo a escuchar, y escuchando música me acuerdo de una tía mía, una tía muy querida, que era como una madrina nuestra y todo, y me empiezo a acordar de ella, no sé por qué me viene mucho a la memoria, y al punto tal de que empiezo a llorar. Pues empiezo a llorar, me acuerdo mucho de ella, llego al hotel, y cuando llego al hotel me llega el mensaje de mi hermano diciéndome que hacía 2 horas ella había fallecido. Más o menos coincide con el momento en el que yo me estaba acordando de ella y llorando. Entonces no pude dejar de sentir que de alguna manera era ella que había venido también como a despedirse. Sí. Le pasó a mi papá con mi abuelo materno. Okay. O sea, mi papá con su suegro se llevaban muy cercanamente. Claro, tenían una buena relación. Misma situación. Qué bárbaro, sí, y eso que yo inclusive, o sea, porque tú dices que te acuerdes de una persona querida, pues está dentro de lo que pueda suceder, pero de una manera tan conmovente, y que yo me haya puesto a llorar y todo, me llamó la atención. Pero te digo, estaba yo caminando del metro Chapultepec, y el hotel en donde yo paraba estaba en la calle de Sevilla, o sea que hice 4 calles, y cuando llegué al hotel me entró el mensaje de mi hermano. Fue muy loco en esa oportunidad. Sí, bárbaro. Sí, es muy curioso, amigo. Algún día te diré qué es lo que pasa, que quiero indagar en ese momento. Es que sin duda hay algo ahí que sucede, y que nosotros no lo estamos cachando del todo, partiendo de la base de que ya ven que dicen que nosotros ocupamos apenas un 5 o 10% de la capacidad de nuestro cerebro. Sí. Entonces, pues sería tonto pensar que sabemos todo, ¿no? Más bien, obviamente, hay mucho espacio para cosas que no entendemos, y ojalá en algún momento se expliquen. Claro, no, sí. Ay, qué curioso, qué filosófico, qué interesante. Sí, ya nos fuimos para otro lado, perdón, muchachos. No, al contrario. Ya regresamos. Que regrese Kiko, ¿no? Para que tú también te sientas cómodo, gusto, la verdad que a mí me encanta. Te relajes un ratito. Me parece muy bien, sí, muy amena la charla, chicos. Pues. ¿Otra pregunta? A la siguiente. Esta la vamos a modificar un poquito. Vale. Porque dice deportista, pero a mí me pega la curiosidad, porque en este tipo de entrevistas en las que conoces a tu ídolo y te das cuenta de que pues, es una persona con una trayectoria muy larga, o sea, es una persona igual que tú, da mucha cercanía. Entonces,
algo que desde afuera para nosotros es como, es que yo quiero ser como el maestro Lapur porque y ya cuando lo empiezas a conocer entra la curiosidad o entra una pregunta de qué personajes o qué artistas han influido en su propia carrera. Claro, pues la verdad que muchos. Yo creo que mi primera influencia fuerte fue mi madre. Les digo que ella tenía una voz maravillosa y aparte una influencia positiva, no solo en el sentido de decir, bueno, sí, era mi mamá, la quería. No, verdaderamente ella tenía mucho talento y por otro lado, creo que fue importante para mi carrera, no solo por todo lo que ella me aportó en cuanto a lo que me enseñó y todo eso, sino que me permitió tener de cerca y en mi propia casa y desde muy niño a una verdadera artista de la voz, y entonces pude entender realmente lo que significa ser un artista de la voz. ¿En qué sentido lo digo? Mi mamá, pues era una mamá común y corriente como cualquiera, que te regaña, que si te tiene que aventar un chancletazo, que hacía las labores, trabajaba, que vayan a la escuela, que esto, pero llegaba un momento del día en el cual pues ella se sentaba con su guitarra a cantar o empezaba a ensayar poesía, y entonces yo desde muy chico pude ver en directo cómo ella se transformaba. Y entonces ahí entendí que esta carrera no es de que eres una persona que nace con una voz privilegiada ni diferente a los demás, ni es que necesitas estar todo el día, hola, sí, Robert, ¿cómo te va? Fíjate que yo, porque sino que es alguien que tiene la capacidad de transformarse en otras personas, en otras voces y transmitir diferentes sentimientos y regresando a su esencia. Y así es como yo llevo al día de hoy mi carrera, y no hay vez que yo me pare frente a un micrófono que antes de decir algo no piense en cómo lo hubiera dicho mi madre. Y la verdad que eso ha sido una influencia increíble para mí. Luego mis grandes ídolos, mencioné a Pepe Labat, por supuesto. En música, pues Charly García, también José Alfredo Jiménez. Soy súper fanático de toda la obra de José Alfredo. Como actrices de doblaje, soy muy fan de la querida Rebeca Manríquez, por ejemplo, de mucha gente que admiro y que quiero y que me han enseñado, ¿no? Ay, caray. Muy bien. Wow. Pues tenemos para una última pregunta. Uy, Una última pregunta. Y de ahí. Ya sé. Esta pregunta también es polémica. ¿Arriba o abajo? No es cierto. No es cierto. Este hombre. Disculpa. Déjalo, que se exprese. Me van a golpear. No, me gusta la pregunta. A ver. Vamos a ver. Dice tipo de calzones y marca favorita. Tipo de calzones, depende. Me gusta, yo tengo bastantes Calvin Klein y tipo shorts, o a media pierna o los que son un poquito más largos. Ah, son buenos. Son buenos. Me gustan los Calvin Klein, y pues y muchas veces, como nos pasa a la mayoría de los hombres, pues los que me compre mi mujer. Los que dejen respirar también. Exacto, ella es la que va y de repente me los compra. Ma amigo, muchísimas gracias por haber estado en esta plática tan amena contigo, conocer más de ti, claro. Y nos estamos viendo el domingo, ¿en dónde? Exactamente, nos vamos a estar viendo ahí en el Futurama. Va a ser un evento súper padre porque de nueva cuenta pues va a estar presente la música, ¿no, amigo? Exactamente, con una orquesta sinfónica, y no solo ellos son los invitados de honor, sino que también este señor Sebastián Yapur va a estar ahí dándonos el honor de estar ahí en ese evento.
Con todo gusto, amigo, vamos a ir para aprovechar, para escuchar un poco de buena música, para conocer a la gente de la Sinfónica, pero sobre todo para convivir con todos los fans. Tendremos el gusto de vernos personalmente una vez más. Y bueno, pues ahí yo los espero, para que se lleven un póster autografiado, un saludo, para que nos tomemos una foto, para que convivamos y pasemos un lindo domingo, y ya palpitando el día que para los fans de Star Wars pues no deja de ser un día importante, como es el 4 de mayo, ¿no? Sí, ahora sí que es mi religión. Parece bien. Entonces, gente, ahí los esperamos el día domingo en el Centro Cultural Futurama, y lo vamos a pasar increíble. Así que recuerden, yo soy su padre. Ay, se me frunció el sisirisco. Déjame llamarle a mi mamá, porque eso yo no lo sabía. Amigo, muchísimas. Cuídense, chicos. Les agradecemos que hayan estado en este espacio. Estuvimos con el señor Sebastián Yapur. Gracias, chicos. Nos vemos pronto. Estuvimos con Ricardo Rocha, actor especializado en doblaje de voz, y con Pudín y Cupcake, cosplayers. Y claro, Badwin16, animador cosplayer, y les agradecemos. La próxima semana nos estaremos viendo para otro temita. Muchas gracias. Bye. Y nos vemos el domingo 26. Vayan. Adiós.